más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Yo quiero estar, mi buen Señor. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Conmigo Muy buenas noches a todos, Dios le bendiga. Gracias nuevamente a Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado para estar congregados de forma virtual. En esta noche me gustaría, ustedes que estén en línea, me gustaría que ustedes que comentan ahí en los comentarios si usted fue al servicio esta mañana. Que me cuenten si fuera de bendición, algo que Dios hizo en su vida. Damos gracias a Dios que hemos podido estar nuevamente en el templo. Y gracias a todos los voluntarios que nos ayudan cada semana para que el culto se pueda realizar según
todo el protocolo higiénico y los requisitos que las autoridades que nos han recomendado. Amén. Yo acabo de llegar de un viaje largo. Estoy aquí nuevamente en la casa y tenemos a nuestra hija Emily con nosotros. Muchos de ustedes saben que ella mañana tiene una cita muy importante, así que gracias por sus oraciones por ella. Amén. Ahora me gustaría iniciar este servicio con una oración y después de orar voy a poner ahí una obra musical para que cantemos juntos y luego seguimos con el estudio. Ya estamos en lo que es el quinto mensaje en la serie que se llama Luminares en el Mundo. Amén. Bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Como siempre les pido antemano que si usted nos puede hacer el favor de compartir en tus propias redes sociales los contactos que tienen, compartir la transmisión para que el mensaje pueda llegar a la máxima cantidad de personas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por todas tus bendiciones. Señor, gracias porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios que nos ama, de tal manera que mandó a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar. Y en Él tenemos salvación y damos gracias, Señor, por la nueva vida en Cristo y gracias por nuestra familia espiritual. Doy gracias por mis hermanos que me están acompañando en línea. Y ahora queremos orar, Señor, para que sea tu Espíritu Santo que tome el control de este servicio, Señor, que te glorifique, Señor, en lo que es la música, las oraciones, Señor, hasta los anuncios y sobre todo, Señor, en lo que es el mensaje que será compartido brevemente, Señor. Así que lo encomendamos ya todo en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como siempre también les aviso que si hay algún problema en lo que es el aspecto técnico de la transmisión, ustedes lo pueden comentar si no se oye bien o si la música sea demasiado alta o lo que sea, porque queremos que esto llegue bien, así que cualquier comentario de este tipo será bien recibido. Amén. Ahora les voy a invitar a que me acompañen, aunque no nos vemos uno a otro. Hermanos, yo más que cualquier tiempo en mi vida me siento que la venida del Señor está cerca. Y veo en el mundo entero tantas personas que andan todavía en oscuridad, tantas personas que no tienen la seguridad del futuro, personas que están buscando una vida diferente, algo diferente. Y en ese sentido, decidí poner aquí una canción nuevamente. Esto es debido al gran esfuerzo de nuestros hermanos en la Iglesia Bautista Osama. Y entonces, gracias a Dios por ellos y por darnos la oportunidad de usar esta música en línea. Y la canción que quiero cantar con ustedes se llama Un reto nos aguarda. Hermanos, nuestra obra no se ha terminado, nos queda mucho trabajo, amén. Así que cantemos juntos y cuando regresemos estaremos en el estudio bíblico. Dios le bendiga. Nos mueve a despertar.
Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamar. El nombre de Cristo es el que vamos a proclamar. Amén. Donde hay otros señores que engendran el temor y con pujante fuerza difunden el error, sin alguien que descubra su gran necesidad. Innumerables almas van a la oscuridad. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Portamos hoy la llama de otros que al pasar murieron proclamando que Cristo vivo está. Es nuestro su mensaje, la misma condición que inflama nuestro anhelo, que rinde todo. Puedes cantar con nosotros, es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Es el Señor. Eres tú el Señor Jesucristo. Que sustentas, oh Salvador de amor, Espíritu que inspiras con celo abrumador, defiéndenos del miedo, aviva la pasión, tu salvación llevemos al mundo con fervor. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. El Señor de nuestro país es Cristo, el Señor. Eres tú, mi Dios. El Señor. Amén. Wow, qué bendición. Amén. Un reto nos aguarda. Wow, cuánto trabajo nos queda en lo que es nuestra responsabilidad de llevar las buenas nuevas al mundo entero. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que tengan sus Biblias. Me gustaría continuar en lo que es este estudio que iniciamos ya hace mucho tiempo, y yo pensé que esta noche que yo iba a poder terminar con el capítulo 2 de Filipenses, pero honestamente no creo que voy a poder terminar. Así que creo que va a ser la próxima semana. Mis hermanos en línea, también bendiciones a ustedes. Gracias por estar sintonizados en esta noche y nos hace el favor de compartir esto con sus amigos. Amén. Hermanos, si tienen su Biblia, por favor, puede ir buscando Filipenses capítulo 2.
Y si ustedes ya vieron en Facebook, yo puse como título a este mensaje, Epafrodito, siervo radical. Y yo tengo aquí un diccionario de la lengua española, entonces yo hice una búsqueda y encontré la palabra radical. Y la palabra radical se define en diferentes maneras, pero me gusta esa definición que tengo aquí. Dice radical, se refiere a la persona que no emplea término medio en sus afirmaciones o decisiones. Y ahí abajo hay dos palabras más que dice ahí, extremado o extremista. Entonces, en lo que es esta idea de servir al Señor, Epafrodito fue una persona que no fue a término medio. Él era una persona extremista en esta idea de servir a su Señor. Y estuve pensando en toda esta semana cómo Dios, a través de los siglos, ha usado lo que yo llamo gente ordinaria para hacer lo extraordinario. Y en lo que es la última parte de Filipenses 2, Pablo está citando ejemplos reales de personas que vivían la vida cristiana según las enseñanzas de Filipenses capítulo 2. Entonces, si tiene su Biblia, ya vamos a leer el texto para hoy, pero vamos a comenzar con lo que es este precioso versículo que leímos cada semana antes de estudiar, porque esto realmente es lo que más necesitamos. Ustedes no necesitan un buen maestro, un buen pastor. Lo que necesita, mis hermanos, es que el Señor abra sus ojos para que pueda ver las maravillas, para que pueda ver los tesoros de la ley. Amén. Entonces, vamos a citar esto todos juntos antes de leer el texto. Dice Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y esto, hermanos, es el deseo sincero de mi corazón. Amén. Que el Señor nos ayude juntos a tener ojos abiertos, ojos espirituales, para ver esos tesoros que encontramos siempre en la palabra de Dios. Amén. Ahora, directamente ya vamos al texto para hoy, que es Filipenses 2, versículo 25 hasta 30. Si tiene su Biblia, lo puede leer o lo puede ver ahí en la pantalla. Entonces dice lo siguiente, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mis hermanos, ahí está el testimonio de la vida de este querido siervo, este querido hermano, Epafrodito. Y como yo estuve diciendo en la introducción, aquí Pablo, después de hablar de cómo vivir la vida cristiana, según unas normas muy rigurosas, él ahora está citando, está ofreciendo ejemplos de personas
que vivían esos principios. Y recuerde que Pablo era el primero y el segundo lo estudiamos la semana pasada, que fue Timoteo. Y ahora está hablando de Epafrodito. Y hermanos, estos eran personas. Pablo, Timoteo y Epafrodito eran personas que verdaderamente eran luminares en un mundo oscuro. Recuerde que Pablo en todo el capítulo 2 estaba exhortando a la iglesia en Filipos tener un mismo sentir y amor. Eso estuvo en el principio del capítulo. Luego hablando de la unidad y exhortando al pueblo filipenses a la unidad. Recuerde que él decía a ellos que no podía ser contencioso o vanagloriado en su forma de actuar. Tenía que actuar con humildad, estimar a los demás personas como a superiores que ellos mismos y a la vez poner los intereses de los otros por encima de los intereses suyos. Y Pablo seguía en su exhortación diciendo que tenía que poseer el mismo sentir que estaba en Cristo Jesús, el ejemplo supremo de todo, hablando de servir al Señor, hablando de obedecer a Dios. Y luego en el capítulo 12 comenzó a hablar de lo que es ocuparse, hablando de los filipenses, ocuparse en su salvación sin murmurar, sin contender. Tenía que ser irreprensible, tenía que ser sencillo, sin mancha, y tenía que seguir compartiendo las mismas buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús que ellos mismos habían recibido. Y luego vivir su vida a la luz del tribunal y vivir la vida cristiana así con el gozo inefable que solo se encuentra en Cristo Jesús. Mis hermanos, aquí está la pregunta. ¿Quién podría alcanzar ese estándar? Uno así leyendo ese listado largo de cualidades imprescindibles, uno podría quedarse así con las manos dobladas diciendo, pero eso es imposible. ¿Quién puede vivir una vida así? Y para enfatizar esto, Pablo ofrece esos ejemplos de personas reales. Él se refiere a su propia vida, luego a Timoteo y ahora Pablo presente el último ejemplo en Epafrodito. Epafrodito era un laico en la iglesia de Filipos, simplemente un hombre ordinario, prácticamente desconocido, con nada notable en su vida. Su vida es un ejemplo supremo de una persona que Dios usaba grandemente y que sacrificaba todo por amor a Cristo y amor a su prójimo. Un ejemplo de cómo Dios usa las personas ordinarias para hacerlo extraordinario. Y hoy, lo que quiero que aprendamos hoy es solamente la primera parte del texto. ¿Quién era Epafrodito? Porque en el primer versículo se habla de hay 5 palabras ahí que habla de quién era Epafrodito. Y luego el resto del texto lo vamos a dejar para la semana que viene. Y esto es donde vamos a preguntarnos por qué fue que Pablo lo envió para atrás a Filipos. Y esto será para el domingo próximo. Entonces vamos a volver ahora y leer el versículo 25, que va a ser el enfoque del estudio de hoy. Y usted ve allí que hay diferentes colores en diferentes palabras ahí para enfatizar esas características de la vida de Epafrodito. Y esa es la cuestión para hoy. ¿Quién era Epafrodito? Vamos a volver a leer el versículo 25 una vez más. Pablo dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, número 1, y colaborador, número 2, una palabra súper importante, y compañero de milicia,
y vuestro mensajero, 4, y suministrador, 5, de mis necesidades. Epafrodito era un hermano en la fe, un colaborador, un compañero de milicia de Pablo, era el mensajero de la iglesia de los filipenses y era el ministrador de las necesidades de Pablo. Entonces, así uno por uno, vamos a estudiar esas palabras. Primero, para comenzar, es la palabra hermano. Entonces, hermanos, para tocar lo que es quizás lo más básico, pero lo más importante aquí, voy a decirles esto: Epafrodito era miembro de la familia de Dios y por lo tanto un hermano en la fe de Pablo. Yo tengo 2 hermanos, yo tengo un hermano mayor, yo tengo un hermano menor. Y ellos son mis hermanos carnales porque nosotros nacimos del mismo padre y la misma madre. Nosotros somos miembros de la familia Doren por nacimiento en esa familia. Epafrodito, aunque él tenía sus padres carnales también, era el hermano en la fe del apóstol Pablo y por lo tanto podemos discernir que era miembro de la familia de Dios. Y no podemos pasar por alto la verdad de que cualquier persona que pertenece a la familia de Dios llegó a tener esa membresía en la familia de Dios por nacimiento, o sea, el nacimiento nuevo. Mis hermanos, los que pertenecen a la familia de Dios no son ordinarios, son extraordinarios. Y son extraordinarios porque nosotros nacimos en la familia de Dios y Dios, por lo tanto, nos hace miembros de su familia. Y con Dios como nuestro Padre Celestial, mis hermanos, esto no es nada ordinario, eso es extraordinario. Tenemos un Padre Celestial y Jesucristo como nuestro Salvador. Y para no pasarlo por alto, quiero exhortarles en esta noche, no olvidar lo que es quizás lo más importante en la vida cristiana. Y esto es que nosotros pertenecemos a Cristo, no por herencia, no por obras buenas, no por nada que nosotros hemos hecho. Nosotros somos miembros de la familia de Dios y por lo tanto somos hermanos, igual que Pablo y Epafrodito, somos hermanos por nacimiento espiritual, por el nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros que somos de la familia de Dios, hemos llegado a ese momento definitorio, a esa encrucijada en nuestra vida donde hemos tenido que afrontar la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa y ir por el camino del Señor o el camino del mundo. La palabra de Dios dice, y esto es un versículo súper importante, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 6, la segunda parte del versículo 2. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mis hermanos, la palabra de Dios dice también en otro versículo aquí que quiero leer, en Romanos 10, que si nosotros confiamos, es decir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis hermanos, en esta noche lo más importante que usted podría hacer si no eres parte de la familia de Dios es confesar con tu boca y creer con tu corazón. Mis hermanos, Cristo cuando Él nos salva con un propósito divino. Tiene un plan especial por cada uno de sus hijos y esto nos hace
extraordinarios, no ordinarios. Mis hermanos, pertenecer a la hermandad de la fe es algo sublime. Tener hermanos en la fe es algo gozoso. Y por lo tanto, Epafrodito y Pablo eran hermanos en la fe, porque ellos tuvieron el mismo Padre Celestial. Y en esta noche, mi amigo oyente, si usted no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, y si no conoces a Dios como, no tan solo como tu Creador, sino como tu Padre Celestial, yo le ruego en esta noche que hoy también considere si su necesidad más importante es invocar el nombre del Señor, confesándole con su boca y creyendo el mensaje de las buenas nuevas de salvación en tu corazón. Hermanos en la fe. La segunda palabra, volvemos a lo que es el versículo 25 para ver la segunda palabra. Dice que Epafrodito era mi hermano y colaborador. Si ustedes llevan algún tiempo con nosotros en nuestra iglesia, esta es una palabra que yo he definido y he predicado no sé cuántas veces, porque esa palabra es una palabra que donde nosotros tenemos en nuestro idioma la palabra sinergia. Esa palabra colaborador se usa en el Nuevo Testamento 13 veces y fue Pablo que era responsable para el uso de 12 veces. Y básicamente esa palabra colaborar es algo que significa que lo que logramos nosotros en colaboración es, o sea, trabajando juntos. Lo que logramos trabajando juntos es más grande que la suma de los resultados individuales. Y hermanos, yo conozco personas que trabajan así fuerte, que logran mucho, que producen mucho. Pero el concepto bíblico aquí es si el pastor Miguel junto con los hermanos de la iglesia, si nosotros no trabajemos de manera individual, si trabajemos juntos, lo que podríamos producir individualmente es menos de lo que Dios hace cuando trabajemos juntos en equipo. Epafrodito trabajaba en equipo y él reconocía que él era parte de algo mucho más grande de él. Y él reconocía que la obra de Dios no se trataba de él solo, sino del equipo, de trabajar en equipo. La palabra de Dios tiene muchos ejemplos más de colaboradores y quiero avanzar aquí para que veamos algunos de ellos. Ok, bueno, simplemente para recordarle, el nombre Priscila aparece en Romanos 16, versículo 3, donde Pablo dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Eso es Romanos 16, 3. No lo voy a leer, pero más adelante en el texto en Filipenses aprenderemos de dos mujeres que parece que estaban en desacuerdo de algo, porque Pablo estaba rogando a Evodia y Síntique y los demás de los colaboradores de que estén del mismo sentir. Pero lo más importante, la palabra de Dios se refiere a todos nosotros como colaboradores. Eso nuevamente son las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, versículo 9 de capítulo 3, donde él habla de ese mismo concepto, diciendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, ¿cuál es la aplicación personal aquí para el pueblo de Dios? Sabe que nosotros podríamos hablar por horas sobre lo que es la asamblea local como un equipo. La palabra de Dios está repleta de versículos que habla de cómo el cuerpo tiene diferentes partes, ninguno es más importante que el otro.
trabajando así en equipo, pero cuán importante, hermanos, cuán importante es ser salvo. Por eso lo tocamos en la primera parte ahí, enfatizando la palabra hermano. Cuán importante es ser salvo. Eso no se puede pasar por alto. ¿De qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Pero igualmente importante es descubrir, después de ser salvo, descubrir cómo Dios te ha formado y equipado para ser parte del cuerpo de Cristo y así tener parte en la obra del ministerio, edificando la asamblea local. Por eso, Pablo enfatiza aquí, wow, Epafrodito, mi hermano en la fe, pero también mi colaborador. Pablo, Epafrodito y muchos más, trabajando en equipo. Y creo que no hay mensaje, mis hermanos, más importante. Primero, que hay que ser salvo. Hay que conocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero una vez que sea salvo, usted es parte de una familia que te ama. Yo creo que ustedes aprendieron hoy que la iglesia local es la expresión así visible de la iglesia. Y es la voluntad de Dios que usted pertenezca a una asamblea local, pero mucho más de esto. Es la voluntad de Dios de que usted participe. Eso es el mismo significado de la palabra comunión, coinonía. Indica que cada persona participe activamente en la obra de su iglesia local, así trabajando en equipo. Y de esto no lo podemos pasar por alto. Y yo espero que cada persona que me oiga y que oigan el mensaje después, quizás en la grabación, es el deseo de mi corazón de que las personas que Dios ha encomendado en nuestras manos, las almas preciosas que ha puesto en nuestro así círculo de influencia aquí en la asamblea nuestra, de que cada persona realice lo que es el plan de Dios para su vida y que cada persona descubra cómo Dios le ha formado únicamente y cuál será su lugar dulce en la asamblea local, donde usted puede empezar a servir al Señor con el gozo inefable que brota de esa relación con Cristo Jesús. Y necesitamos, mis hermanos, orar, que el Señor nos ayude en lo que es la capacitación y la preparación del pueblo de Dios para hacer la obra de Dios y así ver a Dios bendecir de manera que ni tú y yo podamos imaginarnos. Amén. La tercera palabra ahora los voy a compartir. Y esto es, déjame volver acá. Y esto es la palabra compañero de milicia. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Entonces, bueno, hermanos, esto, déjame ver si lo encuentro aquí, es la próxima. Ajá, esta frase, compañero de milicia, aparece en un lugar, en un otro lugar. Allí en Filemón, los primeros 2 versículos, lo voy a leer por ustedes, dice allí: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Parece que Arquipo era un líder de un casa culto, y aquí es exhortado para cumplir con el ministerio que Dios le había dado. Ahora, podemos discernir aquí del ejemplo de Arquipo y también de Epafrodito. Cuando leímos el pasaje completo en Filipenses 2, sabemos que era un mensajero que la iglesia había enviado a Pablo, que estuvo encarcelado en Roma. Leyendo el resto de Filipenses, sabemos que él estuvo llevando a Pablo lo que era una ofrenda
a él de la iglesia en Filipos, y parece que en el camino, y mucho de eso voy a dejar para la próxima semana, pero parece que en el camino, que era un viaje largo, hermanos, recuerde que el transporte en esa época era súper difícil, pero parece que él se había enfermado en el camino y estuvo enfermo casi hasta morir. Y hermanos, lo que a mí me llama la atención aquí es que es lo siguiente: los soldados espirituales en el ejército del Señor son de todos tipos. Tenemos el ejemplo de Epafrodito, que era un laico, una persona supuestamente ordinaria, y luego Arquipo, que era un líder espiritual frente a una congregación en su casa. Pero luego vemos aquí estas palabras de Pablo, porque mis hermanos, si usted sea un líder de una congregación o simplemente sea una persona, un laico, es decir, una persona supuestamente ordinario, y sabemos que no hay ordinarios, todos somos extraordinarios, pero el mundo cree que es ordinario, ¿no? Pero entre esos dos extremos, mis hermanos, encontramos lo que es el consejo y la exhortación del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 3, donde él dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mis hermanos, muchas personas equivocadamente creen que cuando uno acepta a Cristo, ya de una vez la vida se convierte en una vida de flores y mariposas y pastos verdes, así, donde todos nuestros problemas se acaban y así todo marcha bien para el resto de nuestro tiempo aquí en la tierra. Y hermanos, esto es una mentira del enemigo. Hermanos, mis amigos oyentes, cuando uno cree en Cristo y lo confiesa con su boca y lo acepta como su único y suficiente Salvador, ahí es donde la guerra comienza. Y nosotros necesitamos estar preparados como buenos soldados de Jesucristo, sufrir por la causa de Cristo. Y la semana que viene ustedes van a ver en el resto del texto que Epafrodito sufrió por la causa de Cristo, y dice que era hasta exponer su propia vida por la obra del Señor. Y la causa del Señor es una causa justa. Mis hermanos, nuestras almas no son carnales, son espirituales. Y uno tiene que preguntarse en esta noche si eres un buen soldado manteniendo el rango, o si es un soldado que anda fuera de orden. Hay que ser un buen soldado en el ejército del Señor. Amén. Y ahora sigamos con dos palabras más. Ambos son muy importantes. Entonces voy a volver al texto aquí, donde dice aquí: tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Epafrodito había nacido de nuevo, era parte de la familia de Dios. Mi colaborador, aquel que trabajaba en equipo con Pablo. Y su compañero de milicia, una persona dispuesta de sufrir cualquier cosa por la causa de Cristo. Y dice: vuestro mensajero, mis hermanos. Mensajero es una palabra, creo que debe ser familiar a todos. Es la palabra apóstolos, y obviamente la palabra apóstol viene de esa misma palabra. Y esto tiene varios sentidos, pero mayormente son dos. Y uno es el oficio. Una persona que era un apóstol era una persona que había visto al Señor resucitado y fue también elegido por Él. Ahora, simplemente una palabra de mucho cuidado, mis hermanos, de las personas autodenominados apóstoles en el día de hoy. Hermanos, bíblicamente el oficio del apóstol ya no existe. No es el tema de hoy, pero simplemente quiero hacer referencia a esto porque hay muchas personas que se autodenominan como apóstol, como que si fuera un oficio que continúe desde el tiempo de Pablo, y eso no es bíblico. Pero entonces, se refiere uno al oficio, pero también
era una palabra utilizada simplemente para referirse a un mensajero religioso ordinario, es decir, un enviado, un delegado o un comisionado con el Evangelio de Cristo. En ese sentido, mis hermanos, tú y yo, la palabra dice que nosotros somos enviados con las buenas nuevas de salvación. Hay otros que hablan de nosotros como embajadores en nombre de Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros también somos enviados, pero también se refiere a lo que es una persona enviado con una tarea específica de la iglesia. Déjeme leer ahora en Filipenses el capítulo 4, donde dice aquí en el versículo 18, que nos da más información sobre Epafrodito como mensajero. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El contexto aquí es, Pablo había hablado en versículos anteriores de que se estaba gozando de que el sostenimiento de los filipenses comenzó de nuevo. Parece que fueron ellos los únicos que se comunicaron con él en el principio sobre ayuda, pero luego parece que había un tiempo donde los filipenses no podían enviar la ayuda. No sabemos qué pasó. Tengo entendido de que desde Filipos el viaje de Pablo se extendió hasta Corinto, que estaba muy, muy lejos, ¿no? Entonces, en este caso aquí, Pablo dice que él había recibido y que tiene abundancia. Él dice que él está lleno, habiendo recibido de Epafrodito este envío. Dice que era un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. No sabemos qué fue lo que él envió, pero él dice que era algo abundante, era mucho, y que él estaba lleno. De la ciudad de Filipos hasta Roma, donde Pablo estuvo, mis hermanos, era un viaje largo. Por lo tanto, sabemos que la iglesia en Filipos había nombrado a Epafrodito y lo había comisionado para llevar esa ayuda de la iglesia de los filipenses y así presentarlo al apóstol Pablo. Él fue la persona elegida para esa responsabilidad. En ese sentido era un mensajero. Y ya sabemos, mis hermanos, que tú y yo también somos enviados en nombre de Cristo con las buenas nuevas de salvación. Jamás podemos olvidar esa responsabilidad sagrada de tomar las buenas nuevas que nosotros hemos recibido y seguir compartiendo el mismo mensaje con aquellas personas que todavía quedan por oír el mensaje por primera vez. Pero también, hermanos, aquí hay un punto súper importante que no podemos pasar por alto, y es esto, que aún las tareas aparentemente más mundanas en el contexto de la iglesia local, es decir, lo que nos parece como insignificante, como ser mensajero, algo así, aún esas cosas, mis hermanos, son responsabilidades sagradas en los ojos de Dios. A mí no me importa cualquier cosa, cualquiera que sea la responsabilidad. Mis hermanos, en la obra de Dios no hay nada insignificante. Todo lo que hacemos, desde la persona con las llaves que dice semanalmente voy a abrir temprano la iglesia para que los demás puedan llegar y así empezar a trabajar, hasta las personas que se encargan de la limpieza, las personas ahora en las puertas que están tomando la temperatura de cada persona que llegue, las personas que se arriesgan poniendo guantes, tocando las puertas para que la gente entre sin tocar nada. Mis hermanos, en la obra de Dios, todo es importante, y cuando nosotros hacemos estas cosas en el nombre de Jesús, nos convertimos, mis hermanos, en siervos
radicales, siervos extraordinarios. Y ahora, para terminar, la última palabra es esto. Recuerda que Pablo había dicho, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, mi compañero de milicia, mi mensajero, su mensajero. Y ahora dice, su ministrador de mis necesidades. Ministrador, mis hermanos, quiero leer la definición de esto de una persona que todo el mundo conoce. John MacArthur dice lo siguiente de esta palabra administrador. Dice que fue utilizado por los antiguos griegos de un funcionario público que estaba tan apasionadamente dedicado a sus deberes que los cumplía a sus expensas. ¡Wow! La palabra solía describir la realización de un servicio que tenía una hora de especial importancia, por lo que un leiturgos, eso es la palabra original, por lo tanto, un mensajero era, un ministrador era muy respetado y honrado por sus conciudadanos. Obviamente, mis hermanos, esa palabra se usa aquí en el contexto de servicio cristiano al Señor. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Primero se refiere a Pablo como un ministro del Evangelio. Recuerde que esto es una persona apasionada por lo que hace y que cumple sus responsabilidades muchas veces a su propia expensa. Así que Pablo, como un ministro del Evangelio, aquí en Filipenses, se habla de Epafrodito, que era ministro de las necesidades de Pablo. En otros lugares habla de los ángeles como ministros de Dios. Y finalmente habla de Jesucristo como ministro en el santuario. Mis hermanos, en la palabra de Dios, las exhortaciones al pueblo de Dios, servir a nuestro Señor Jesucristo, son demasiadas para cubrir aquí. Pero les dejo con este pensamiento sobre ministrar o servir. Servir al Señor, mis hermanos, debe ser algo natural. Debe ser algo automático y no forzado si es según sus dones espirituales y el equipamiento total que Dios hace en la vida de aquel que es nacido de nuevo. Algo natural, algo no forzado. Debe ser una parte regular de nuestra vida cristiana, servir a aquel que nos ha salvado, mis hermanos. Mis hermanos, Epafrodito no era una persona ordinaria. Epafrodito era un hermano en la fe, una persona que había conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y por eso era hermano del apóstol Pablo. Doy gracias a Dios por ustedes que son mis hermanos, pero anhelo que cada persona que oiga este mensaje, mi anhelo es que si usted nunca ha experimentado el gozo de ser perdonado por ser pecador, mi anhelo es que el Señor le ayude, que el Señor le convence de su naturaleza pecaminosa y que usted humildemente y arrepentidamente se acerca a Cristo y invoca su nombre para ser salvo, creyendo que Él murió por ti, fue sepultado y resucitó victoriosamente. Eso es mi deseo sobre cualquier otra cosa. Pero mis hermanos que me oigan, nosotros somos colaboradores. No hay ninguno que hace la obra de Dios solo. Somos colaboradores. Tenemos el privilegio de laborar junto con nuestro Señor Jesús como nuestro capitán y colaborar juntos nosotros
y ver cómo Dios toma a cada persona en nuestra asamblea con los diferentes dones que tenemos y diferentes habilidades, así trabajando en equipo para la honra y la gloria de Dios. Es la única manera de ver una iglesia saludable, seguir creciendo, que cada persona haga su parte según el diseño de Dios en su vida. Y Él te diseñó únicamente, no hay ningún otro como tú. Por eso se necesita que usted esté en la iglesia local haciendo su parte. Porque cuando no está, ¿qué es lo que sucede? Es el cuerpo de Cristo que sufre. Mi hermano y mi colaborador y, como dice aquí, compañero de milicia. Mis hermanos, la batalla no es nuestra, es del Señor, pero es una batalla espiritual. Y necesitamos levantarnos cada día, mis hermanos, vestidos con toda la armadura de Dios, porque estamos en medio de una guerra espiritual, donde lo que el enemigo más quiere hacer es deshabilitarte, desanimarte, deprimirte, para que no cumpla con sus responsabilidades. Hay que ser compañero de milicia, hay que ser un buen soldado. Y mis hermanos, no hay nada en la obra de Dios que sea regular. Epafrodito sí era un mensajero, algo aparentemente insignificado al mundo, pero cuán importante era a la vida del apóstol Pablo. Y así podía continuar recibiendo su sostenimiento para poder hacer la obra del Señor. Y en ese sentido era no solamente el mensajero de Pablo, no era solamente el mensajero de la iglesia de Filipos, era el ministrador a las necesidades de Pablo. Eso era la manera que Epafrodito servía al Señor Jesús. Y lo hacía exponiendo su propia vida, poniendo su propia vida en riesgo hasta el punto de morir. ¿Qué clase de ejemplo es esto, mis hermanos? Yo espero que en esta noche usted haya tenido quizás el tiempo de reflexionarse sobre su propia relación con el Señor. A lo mejor usted no tiene una relación con Cristo Jesús. Por favor, mis hermanos, ahora voy a poner aquí en la pantalla. Por favor, si usted dice, pastor, yo no pertenezco a la familia de Dios. Es primera vez que yo oigo que Cristo murió por mí. Primera vez que yo oigo la idea de que yo necesito aceptar personalmente. Yo sé de Dios, he oído de Dios, hasta yo creo en Dios. Pero hermanos, creer aquí en la mente no es igual que recibir en tu corazón. Y si usted dice, pastor, necesito tomar ese paso, por favor, ahí está en la pantalla toda la información nuestra para cualquier tipo de consejo que usted necesita. Ahí está el WhatsApp, ahí está el correo electrónico. Si quiere componer algún mensaje más largo, por favor, así lo pueda enviar a nosotros. Y como siempre, mis hermanos, si sea este servicio o si sea cualquier otro servicio, ahí en los comentarios siempre nos gusta oír de ustedes cuáles son las peticiones que tienen, cuál es el consejo que usted necesita. Por favor, ahí en Facebook o si Instagram es su favorito, yo sé que hay poca gente que usa Twitter, pero ahí en Facebook, Instagram, ahí va imponiendo en los comentarios, por favor, pastor, comunícate conmigo y así nosotros podremos ayudarle a tomar cualquier decisión espiritual que el Señor está poniendo en su corazón. Mis hermanos, el tiempo es poco. Necesitamos tomar el ejemplo de Epafrodito y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Yo espero que usted sea parte de la familia, pero aparte de esto, mis hermanos, por favor, busque tu lugar en la iglesia local y sirva a Cristo de un corazón lleno de gozo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Y hay que estar listo para lo que es la batalla espiritual. Mis hermanos, eso no es el momento para retrocederse. Hay que ir avanzando, amén, para la honra y la gloria de Dios.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por tomar su tiempo a participar en este estudio bíblico. Gracias por ustedes que pudieron estar presentes en el servicio esta mañana en la iglesia nuestra. En esta semana, por favor, el jueves, únete con nosotros a las 7 p.m. allí mismo en Facebook, o si usted quiere participar activamente, mándanos un mensaje y le mandamos el enlace de Zoom para estar ahí en la sala de Zoom. Esto es jueves a las 7 p.m. Y luego sábado a las 7 p.m. también es la actividad semanal de los jóvenes de la iglesia nuestra. También por ahora está en Zoom a las 7 p.m. y también lo transmitimos en vivo en Facebook. Y recuerden, mis hermanos, los domingos a las 10 de la mañana, el Señor nos ha ayudado a abrir nuevamente las puertas del templo y así tenemos cultos presenciales a las 10 de la mañana. Mis hermanos, necesitamos muchos voluntarios. Si usted es parte de la congregación nuestra, de la asamblea nuestra, necesitamos de tu presencia, no solamente para estar con su familia, pero hay muchas oportunidades para servir. Entonces, a las 10 de la mañana, si usted no trabaje, no tiene ningún otro compromiso así, esperamos contar con tu presencia los domingos a las 10. Y el domingo próximo estaremos en línea nuevamente para compartir el último mensaje de lo que es Filipenses 2 y así llegar a la mitad de ese querido libro de Pablo. Amén. Mis hermanos, gracias por sus oraciones. Dios les bendiga mucho. Los extrañamos mucho. Yo puedo decirle de todo corazón que los amo con el amor entrañable de Cristo Jesús. Me gozo ser parte de la familia de Dios, pero también me gozo ser parte de la asamblea local, de la iglesia bautista, la gracia y la verdad. Mis hermanos, únete con tu iglesia local y trabaje para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Los que están en Facebook, ahora esto es el momento para decirles adiós. Gracias por estar sintonizados. Y si usted no ha tenido la oportunidad de compartir la transmisión antes de apagar el video, por favor, comparte la transmisión con tus amigos. Amén. Dios le bendiga a todos, que todos descansen bien, que tengan buena noche. Mis saludos a todas sus familias y ha sido un gozo estar con ustedes. Dios le bendiga. Hasta luego.